Hola, buenas noches. Bueno, semana 19, lección 18. Gracias a Dios, es vivo en paciencia. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahorita ya vimos la justicia, la piedad, la fe, el amor, y ahora vamos a ver la paciencia. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Paciencia en la Biblia viene del griego hupomone, que significa resistencia o aguante alegre, constancia, paciencia, perseverancia. La paciencia es una virtud que se mantiene al mismo nivel de expectativa, pero también de una manera alegre, dice, con esperanza de recibir lo prometido. No es así como los picos de frecuencia, que suben, bajan, no. Esta palabra, paciencia, hupomone, es una espera en una misma línea, con alegría. Por eso también se traduce como perseverancia. Y es interesante, porque el Señor Jesucristo la reconoce como una característica en la parábola del sembrador, cuando dice que la semilla cae en buena tierra, donde da fruto. Dice que da fruto, dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta palabra que está traducida aquí como perseverancia es la misma, hupomone, paciencia. Entonces estamos hablando de una paciencia que persevera, una paciencia que se mantiene, y esa es una marca de la vida cristiana. El apóstol Pablo lo pone en varias de sus cartas. Nuestro Señor Jesucristo, como ya leímos, también lo dijo, pero también nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, a 3 de las 7 iglesias les reconoce su paciencia. Porque has esperado con paciencia, porque has aguardado pacientemente. Entonces, es una virtud cristiana. Pero esta virtud no es algo que tú y yo podamos producir. Vivimos en la época del fast food, de que todo se quiere rápido, de lo instantáneo, donde nadie espera. Incluso vemos a los bebés con dispositivos electrónicos y pueden estar horas viendo videos de 30 segundos. Algo que dure más, de repente ya los aburre y lo cambian. Ya no hay un lugar para el aburrimiento. En algunos blogs para padres y demás, dicen, en esta época, estas generaciones, la gratificación es instantánea y ya no están desarrollando la imaginación, no están desarrollando la tolerancia a la frustración ni al aburrimiento. Sí, todo eso está matando su capacidad de enfrentar la vida. Bueno, la Biblia nos habla que la paciencia es una marca del cristiano. También el apóstol Pablo lo pone como una de las características que debe tener un hombre o una mujer que buscan servir a Dios. Entonces, ¿cómo desarrollo la paciencia? Muy simple, en medio de las pruebas. Y lo dice la misma palabra de Dios. En Santiago 1, de los versículos 2 al 4, dice que la paciencia viene a través de la prueba. Y dice, y no pierdas el gozo cuando enfrentes una prueba, porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia debe de tener su obra completa. Y esa obra completa, dice, te va a hacer alguien perfecto y cabal. La palabra cabal quiere decir completo, íntegro. Entonces, la paciencia se desarrolla solo de una forma, en situaciones adversas. ¿Cuáles son esas situaciones adversas?
todo lo malo que pasa en la vida. Aquello que tú no esperas que pase y que pasa. O cuando estás enfermo, cuando tú tienes a tu hijo enfermo y dices, Señor, tú lo puedes sanar. Y Dios te da una palabra, lo voy a sanar. Ah, ok, ¿ya? No. Cuando éramos niños, mis papás nos mandaban, siempre íbamos a ver a mis abuelos en Guadalajara, en las vacaciones de verano. Y esa vez estuvieron de visita aquí la familia de mi mamá, mis abuelos, mis tíos, y nos dijeron, ¿saben qué? Váyanse con ellos 2 semanas, en 2 semanas nosotros vamos por ustedes, pasamos unos días y nos regresamos. Yo tendría unos 6, 7 años, mis hermanas tendrían 4 o 5 años, y mi hermana, la más chiquita, ya, pues imagínense, viajar en camioneta, venían bebés, eran mis primos los más chicos, venía llena la camioneta, el calor, el viaje, ya llevábamos apenas la mitad del viaje, y mi hermana ya estaba preguntando, ¿ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar, tía? Y una de mis tías le dice, ya casi. Ya, ¿a qué hora vamos a llegar? Y mi tía le dijo, a las 3 de la tarde. Ah, bueno, mi tía pensó que con eso se iba a quitar a la niña de encima. Y mi hermanita agarró, volteó y dijo, ok, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ya llegamos? No. Así somos con las promesas de Dios. Queremos que sean rápidas, queremos contar hasta 3, contar hasta 10 y que sucedan. No, la paciencia se tiene que desarrollar. Y no solamente es esperar así, ya, como yo creo que alguna vez les ha pasado, que de repente vienes en el transporte y pues resulta que hace calor, tomaste refresco, agua, y hay un tráfico, hay una manifestación de esas cosas que no se dan en nuestro país. Hay una inundación y de repente todo se paraliza. Y justo cuando se paralizó todo, tus esfínteres comienzan a decir, creo que necesitas ir al baño. Entonces, algo que de por sí ya es pesado, ahora agrégale la presión de ir al baño, pues uno no espera con paciencia. Uno está impacientemente buscando a la hora de, aunque pases por un autoservicio o donde sea, o hay quienes de plano aquí bajan, pero no es una espera paciente. ¿Cuándo se da una espera paciente? Cuando decimos, ok, va a llegar. Un ejemplo, vamos a recoger a un familiar que viene de visita y te dicen, ya salió el vuelo, llega a tales horas, salió en tiempo y forma, llega a tales horas al aeropuerto. Tú vas, te preparas y te dicen, bueno, viene un poquito retrasado, pero sabes que va a llegar y va a llegar bien. No hay ninguna noticia que diga lo contrario. Y aunque se tarde en llegar o en pasar por el equipaje y demás, media hora, tú sabes, estás esperando, dices, ya va a salir. No estás impaciente. Entonces, cuando Dios nos ha prometido algo, tú y yo debemos de esperar con alegría, sabiendo que Él es fiel. Todo está en control en Dios todo está bajo su control. No hay nada que se le escape. No es que Dios diga, híjole, me olvidé de ti, de tu promesa. Híjole, tú estabas aquí en la lista para pues el año pasado, pero se me pasó. Bueno, te lo doy en 2. No. Dios ya sabe cuándo te lo va a dar y Él te mantiene
con su promesa. En la lista de los héroes de la fe, en lo que vimos hace algunas semanas, Hebreos 11 dice, los que por la fe heredaron promesas, los que por la fe alcanzaron promesas. Dice, y algunos no la vieron cumplida, pero lo vieron por fe. Y se mantuvieron esperando. Hace algunos años, a mi esposa le quitaron la matriz. Y cuando le quitan la matriz, nos dicen, llegamos a esta iglesia, oran por nosotros, y el hermano que ora por nosotros nos dice, Dios les va a dar un hijo. Y uno piensa, hermano, le van a quitar la matriz en 2 días. Y él dijo, yo no soy profeta, pero siento de parte de Dios decirles que Dios les va a dar un hijo. Pasa la operación, viene el periodo de recuperación. Durante ese periodo estábamos nosotros tomando las clases de discipulado, y cuando ya por fin nos reintegramos, llegamos un viernes de oración, y pues de repente dice el pastor que estaba dirigiendo, ahora júntense 5 personas, y mi esposa y yo pues como con nuestra gran capacidad de interactuar con personas, pues dijimos, no, con nadie. Y sabes que se acercan 2 hermanas. Las 2 fluían en profecía y comienzan a orar por nosotros. Y una hermana dice, Dios les va a dar un hijo. Y toma a la mano de mi esposa y dice, el Señor dice que como Abraham y Sara, les va a dar muchos hijos espirituales, pero también les va a dar hijos naturales. Nosotros, gracias, pero no hay matriz. Y de repente, la otra hermana igual nos da una palabra profética. Y a las pocas semanas, nos vuelven a dar otra palabra profética. Y entonces dijimos, Señor, tú no sabías, te pedimos que fuéramos padres cuando estuviéramos listos. Cuando le quitaron la matriz dijimos, definitivamente creo que nunca vamos a estar listos. Pero cuando escuchamos eso, que alguien que no te conoce atraviese el salón y te diga, no sé quién eres, pero desde que te vi el Espíritu Santo me dijo, dile que todo lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. De eso pasaron ya 7 años. Estamos esperando. Y cada que nuestra fe quiere decaer, cada que decimos, híjole, pues ya se pasó el tiempo, híjole, el Señor nos trae una palabra, espera pacientemente, porque fiel es el que prometió. En nuestras redes sociales, cada año volvemos a publicar el aniversario de esa promesa, porque queremos que cuando se dé haya un registro electrónico en redes sociales del milagro que Dios va a hacer, porque solo Él lo puede hacer y solo para Él será la gloria. Esperamos, a veces no lo hemos hecho pacientemente, ha habido momentos en que dijimos, ya no se dio, pero siempre viene el Señor y nos dice, tranquilos, yo estoy en control. Y ha sido difícil desarrollar la paciencia, pero el Señor ha estado tratando con nosotros, nuestro carácter, en ser pacientes, aguardar los tiempos de Él. Y a medida que pasan las semanas, con estos estudios, vamos conociendo un poquito más del corazón de Dios a través de su palabra, a través de la lectura de su palabra. Y algo que estamos seguros es que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Él tiene todo en control. Y eso nos hace que nuestra confianza en Él crezca. Y también, por fe, estar contemplando lo que Él nos va a dar. Juan Bunyan
Fue un hombre que vivió en el siglo XVII. Él conoció del Evangelio, conoció de Cristo y comenzó a predicar, ya un poco grande de edad. Y un día lo arrestaron porque estaba predicando sin licencia. La pena por eso eran 3 meses de prisión. Él cumplió los 3 meses, le dijeron, bueno, ¿ya entendiste que no puedes predicar? Le dijo, no, si me sueltan voy a seguir predicando. Y esos 3 meses se alargaron por 12 años. 12 años él estuvo preso. 12 años él no pudo salir, estuvo en una celda fría y húmeda, donde su única compañía era una Biblia que le pasaron de contrabando a su esposa. Pero ahí, en medio de esa celda, él tuvo un sueño y comenzó a escribir un libro. Ese libro se llama El progreso del peregrino, donde es una novela, por así decirlo, que relata lo que es la vida de un cristiano. Después de la Biblia, es el libro cristiano más leído en todo el mundo. Y algo que marcó mi vida de pequeño fue cuando lo leí, cuando vi la película. Actualmente hay 3 versiones, 2 animadas, una de hace 30 años. Pero cuando ves la película o lees el libro y ves todo lo que pasa entre que conoces de Cristo y llegas a la patria celestial, cómo se va desarrollando el peregrinar en este mundo, y ves el testimonio del autor, que esperó pacientemente 12 años para volver a predicar. Cuando cumple su condena, sale, predica, pastorea una iglesia y de repente lo vuelven a meter preso otros 6 meses. Pero él se mantiene esperando en Dios. Y fue un escritor muy prolífico, alcanzó a muchos para Cristo, pero él esperó con paciencia, porque sabía que Dios es fiel. Amado hermano, hermana, ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿La salvación de tu familia? No te pongas triste porque pasan los años y no sucede. Él es fiel, Él sabe cuándo. Mi abuela oró por mis tíos 30 años hasta que se convirtieron. Y Dios los rescató del alcoholismo, restauró sus familias y les permitió servirlo. Hay personas que han estado orando 40 o 50 años por la conversión de sus familiares. Algunos no lo vieron, pero Dios es fiel. ¿Estás esperando en medio de una crisis financiera? Dios no te va a dejar, Él es fiel. ¿Estás orando por sanidad? Él tiene todo en sus manos. Sabe cuándo te puede sanar. Si lo hace de una manera inmediata o a través de la medicina, no sabemos. Dios es fiel y Él es soberano. Y podemos descansar en sus promesas. Cuando Él te ha dado algo, una palabra. Cuando vimos la lección 6, veíamos, tú le pides al Señor, Señor, háblame, y empiezas a leer la Biblia. Y Dios te da un texto, te da una frase, te da un pasaje que va a ser tu ancla de fe para esa situación. Y cuando pasa el tiempo, esa ancla de fe va fomentando tu confianza en nuestro Señor y te ayuda a esperar con paciencia, a esperar con la misma alegría, a perseverar, porque Él es fiel. En los talleres de oración nos animan a que lleves un registro de tus peticiones. Si no lo has hecho, comienza a hacerlo. Escribe, tal fecha oré por esto. ¿Para qué? Para que pongas cuando se cumpla. Y entonces esa libreta de oración también va a ser una libreta que testifique la fidelidad de Dios. Y vas a ver que Él siempre cumple. Y cumple en sus tiempos. Amados, que Dios les bendiga. Esta semana vamos a leer Hechos.
¿Quieres saber cómo el apóstol Pablo desarrolló la paciencia? Vamos a ver algunas de sus situaciones difíciles. Y vas a ver cómo él aprendió a esperar con paciencia. Dios les bendiga.